preescolares, niños menores de 1 año, tienen el problema de anemia, ¿no? Vamos a ver algo de alteración eritrocitaria, que es el tema que nos toca hoy día. En ello, vamos a ver dos clasificaciones, ¿no? En cuanto a su producción y en cuanto a su morfología. ¿Ya? Su morfología o a su tamaño, vamos a ver, son microcíticas. Estamos hablando del glóbulo rojo, ¿no es cierto? De ello estamos hablando, de eritrocito, ¿no? Por su tamaño, microcíticos, normocíticos y macrocíticos. Y por su producción, las que son centrales y periféricas, ¿no? Muy bien, eso es lo que vamos a tratar hoy. Antes de ello, una parte introductoria al respecto de la morfofisiología de los órganos hematopoyéticos, ¿no? Los órganos hematopoyéticos no solamente involucran a los glóbulos rojos o a los hematíes, sino también a los leucocitos, las plaquetas. Todos ellos son los órganos formes, ¿no? Los hematíes, los leucocitos, las plaquetas. Todos ellos cumplen un rol importante en el funcionamiento de nuestro organismo. Y todo deriva de una célula madre. Todos de ellos derivan de una célula madre. ¿Y en dónde se da esa célula madre? Se da básicamente en la médula ósea. Ahí está la célula madre para el tejido mielocítico. Cuando hablamos de tejido mielocítico estamos hablando de los hematíes. Y cuando estamos hablando del tejido linfoide primario, que también se da en la médula ósea y en el timo, es de ahí donde se forma, estamos hablando básicamente de los linfocitos, ¿no? Y el tejido linfoide secundario es que, habiéndose producido los linfocitos en la médula ósea o el timo, en el vaso, ganglios linfáticos, en el tejido linfoide, ¿no? ¿No? En los nódulos linfoides, es ahí donde estos linfocitos van a completar su maduración. ¿Perfecto? Y las plaquetas que tienen su origen en la médula espinal, en la médula ósea. Entonces, cuando hablamos de estos órganos, ¿no? Hablamos de una parte muy importante, que es la médula ósea, en la cual, en esta estructura, vuelvo a recalcar, se van a producir todos estos células que son las células formes del sistema sanguíneo. Entonces, es la importancia, ¿no?, de que esta médula ósea esté íntegramente funcional. Obviamente, cualquier interrupción en su funcionamiento de la médula ósea, obviamente, va también a ocasionar una alteración en el cumplimiento de la formación de estos elementos formes de la sangre. ¿Perfecto? Entonces, en eso está basado los órganos hematopoyéticos. ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? En donde se forma, entonces diremos, en donde se forma, en donde
en donde van a madurar, donde maduran, en donde se diferencian. Ocurre su diferenciación. En todos esos órganos que se forman, que maduran y completan su diferenciación, en todos estos, a eso se llama morfofisiología de órganos hematopoyéticos. ¿Cuáles son? Son los que están acá, los que habíamos mencionado, ¿no? Para la célula eritrocítica, para la rama amiloide, que obviamente en esta rama amiloide no solamente están los hematídeos, vamos a ver más adelante que están otras células, pero los linfocitos sí tienen otra formación, otra línea de formación. A ver, para poder un poquito avanzar, hay unas células, célula madre. Esta célula madre se divide en otras células madre, la célula amiloide y una célula madre linfoide. Aquí, dentro de la célula madre amiloide, aquí se van a producir una serie de células. Aquí está el eritrocito. Pero también acá está el macrófago, el eosinófilo. Y acá están las plaquetas. Por eso que aquí están estas células. Y cuando hablamos de epitelio linfoide, esta célula madre que va a originar la línea linfoide, están los linfocitos. Ahora bien, cuando hablamos de eritrocitos, cuando hablamos de macrófagos, eritrocitos, plaquetas, ellos ya salen formados, salen madurados, salen diferenciados ya de la médula. No necesitan de otros tejidos para que puedan madurar o diferenciarse en este tipo de la célula mielocítica, mieloide. Pero en la línea de los linfocitos, estos sí van a necesitar otros órganos para madurar y para diferenciarse. ¿Perfecto? Miren, esa es una de las diferencias que podemos sacar como conclusión del estudio de esta parte. Ahora bien, miren ustedes cómo es la evolución de la formación de estos elementos que hemos visto, ¿no? Pero específicamente vamos a hablar entrando ya a los eritrocitos. Sabemos, ya hemos dicho que en la anterior lámina, que los eritrocitos se forman y maduran. ¿En dónde? En el tejido óseo. Específicamente en la médula ósea. Ahí es donde se forman y maduran. Ya salen maduros, aunque en algunas ocasiones, debido a la necesidad, podemos encontrar en estudio de lámina periférica los famosos reticulocitos, ¿no? Que no son más que otra cosa, eritrocitos, ¿no? Inmaduros. Entonces, miren ustedes, antes del nacimiento, acá está, cuando se produce el nacimiento, inicialmente el saco vitelino, ¿no? Hasta los 2 meses que cae, es uno de los elementos productores de los eritrocitos. A partir del mes, el hígado ya va adquiriendo notoriedad en la producción de eritrocitos. Mire, los eritrocitos antes del nacimiento producen, que son producidas en el hígado. O sea, el hígado, desde la primera semana hasta desde el primer mes hasta el último mes, miren, el hígado y el vaso, ¿no?, participan en la formación de eritrocitos. Obviamente, a partir del segundo mes, también la médula ósea comienza a adquirir relevancia. De tal manera que cuando se produce el nacimiento, prácticamente la médula ósea
es la que comanda la producción de los eritrocitos. A partir de los 20 años, miren ustedes cómo van cayendo los lugares de los huesos largos, como es el fémur, la tibia, que inicialmente producían en su médula ósea, producían eritrocitos. Miren ustedes que a partir de los 20 años ya comienza a caer la producción. Y quienes finalmente son los que se quedan produciendo los eritrocitos, son las vértebras, el esternón y la costilla. Por eso que hoy en día, donde se hacen las biopsias de la médula ósea, es básicamente en el esternón. O sea, en los huesos planos son en donde se mantiene el, se mantiene la producción de los eritrocitos. Bien, entonces, si nosotros hablamos de tejido de la médula ósea, no es un simple tejido, es un tejido en donde no solamente vamos a encontrar células productoras de los eritrocitos, de la célula mieloide o de la línea linfoide, sino también podemos encontrar adipocitos, ¿no? Podemos encontrar células de distinto origen, de tal manera de que todos ellos van a producir una suerte de un tejido que finalmente todos están interrelacionados en la formación de estos elementos formes de la sangre, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Que no es un tejido simple, sino que son unas trabéculas en las cuales, pues, tiene mucho que ver en la disponibilidad, ¿no? De los elementos. Tomen en cuenta que aquí, pues, va a llegar el fierro, ¿no? Acá, ¿qué más va a llevar? Va a llegar la glucosa, van a llegar proteínas, van a llegar acá, ¿qué más? El oxígeno, ¿no? Porque sin estos elementos no se va a poder cumplir el objetivo para lo que tiene la médula ósea, en este caso específico, de producir eritrocitos, ¿no? Entonces, no solamente ello, sino también, no solamente los vasos sanguíneos, sino también el tejido nervioso, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, acá es una muestra de que cómo se interrelacionan. Pero finalmente, lo que es importante resaltar es que cuando una célula madura, en este caso los eritrocitos ya están maduros, tienen que atravesar, ¿no? Tienen que atravesar y llegar hasta los capilares y ingresar, obviamente, al torrente sanguíneo. Tienen que abrirse paso. Tienen que abrirse paso. Tomemos siempre como referencia que la vida media, ¿no? La vida media del eritrocito está aproximadamente más 120 días, ¿no? Más o menos por ahí, en 120 días. Entonces, miren ustedes, si una célula, ¿no? Solamente vive por 120 días, entonces ya más o menos ustedes tendrán la idea de cuál necesidad energética, ¿no? Se necesita para mantener el ritmo de producción. Y esto es aún mayor en mujeres que hombres, toda vez que las mujeres mensualmente se produce una pérdida sanguínea que no lo tenemos nosotros los hombres. Y evidentemente el ritmo de esta producción es un poco elevado. Miren, y cuando hay alteración en la producción de eritrocitos, ¿no? Cuando hay una alteración en la producción de eritrocitos, ¿no? Muchas veces el metabolismo
desenfrenado de los eritrocitos hacen que otras líneas de producción, como por ejemplo los linfocitos, ¿no? Pero los linfocitos, por ejemplo, también caigan, ¿no? Cuando cae por una alteración, por ejemplo, los eritrocitos, cuando hay una alteración del núcleo del ADN, ¿no? Por diferentes estímulos, por ejemplo, radiaciones, ¿no? Por ejemplo, químicos. Entonces, se altera el ADN, y como se altera el ADN, se puede producir pues una alteración y la no generación de eritrocitos. Bueno, en la otra clase vamos a hablar sobre las leucemias, ¿no? Pero las leucemias tienen esa connotación, ¿no? Esa connotación de alterar una línea y puede alterar la otra línea de producción, en este caso los linfocitos. Pero miren, esto es para que todos ustedes tomen en cuenta que el tejido óseo no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Entonces, el dibujo que les decía al comienzo, esta es la célula progenitora, ¿no? Aquí parte todo. Esto da dos líneas, ¿no? Da dos líneas generacionales de células. La célula progenitora, acá está la célula madre mieloide. Miren ustedes la célula madre mieloide, me va a dar plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos. ¿Mm? No solamente la célula madre mieloide me da el eritrocito, también dentro de ellos también me da de las demás células. Y la otra célula progenitora, madre linfoide, me va a dar las células plasmáticas, ¿no? Y las células T, ¿no? Entonces, miren, eso es lo normal, eso es el desarrollo generacional, ¿no? Y acá vendrá a la célula potencial, ¿no? Entonces, miren, las secuencias generacionales que tienen que ver también a nivel de todas ellas, que hay factores de crecimiento, ¿no? Hay factores de crecimiento y la cual tienen que ver algunas situaciones, ¿no? Aquí en este cuadro, para que ustedes más o menos recuerden, están los factores de crecimiento relacionados a algunas situaciones, ¿no? Algunas situaciones. ¿Bien? No pide eso el curso, pero es importante que ustedes lo tengan para que ustedes lo puedan leer. Que estos son factores de crecimiento hematopoyético y algunas citocinas que podrían estimular, por ejemplo, piden la interleucina 6, la 11, la interleucina 3, puede estimular, ¿no? Como los factores progenitores, mieloides y estimuladores también lo pueden hacer, ¿correcto? Y también lo pueden ya en estadios más avanzados, cuando hay mayor diferenciación, intervienen otras interleucinas como la 5, como la 3, ¿no? Como factores como la eritropoyetina. Ténganse en cuenta, por ejemplo, acá, la eritropoyetina es un factor estimulante muy potente. Ya saben que la eritropoyetina es producido por el riñón, ¿no? Entonces, cuando el riñón detecta una baja de oxígeno en la sangre a través de los glomérulos, pues va a producir eritropoyetina. La eritropoyetina es un estimulante, por ejemplo, en el crecimiento de los glóbulos rojos. Entonces, hay circunstancias que influyen en la producción de las células sanguíneas, ¿no? Van a producir un aumento de las células sanguíneas en la hipoxia, los tumores renales, el estrés, los andrógenos, la policitenia vera, el problema genético familiar, van a producir, son factores, por ejemplo, la hipoxia que les hablaba, se detecta una disminución de la concentración de
de oxígeno en sangre, entonces se va a producir por el riñón, lo va a detectar y va a desencadenar la secreción de eritropoyetina, que eso va a ir directamente al riñón a generar una mayor producción de eritrocitos, como lo veíamos acá, ¿no es cierto? Que eso está en función. Y hay también quienes producen la disminución en la producción sanguínea. Entonces, bueno, ese es otro esquema para que ustedes lo puedan observar de cuál es exclusivamente para los hematíes. Muy bien. Ahora bien, la producción de la hemoglobina, que es importante como elemento constituyente del eritroblasto, tiene una producción cuyos elementos fundamentales, en este caso, es el fierro. El fierro es el elemento fundamental, en primer lugar. Ya saben que la disminución de fierro nos va a originar, que es la primera causa de anemia en el mundo, ¿no? Nos puede ocasionar una anemia microcítica, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, ¿no? El que no tengamos una buena ingesta. No solamente por la ingesta, sino también por la pérdida, ¿no? A través, ya sabemos, de las menstruaciones, ¿no? De las ginecorragias. También nos puede llevar a una anemia y a una depresión del fierro. Y no solamente ello, sino que la integridad de la formación, por ejemplo, de las globinas, ¿no? Del grupo E, nos va a llevar que no se produzca buenas globinas, ¿no? Nos va a llevar también a trastornos, finalmente, en la producción de los eritrocitos. O sea, cualquier alteración de estos pasos para formar el eritrocito nos va a llevar a algunos problemas, como vamos a ver a continuación. Esta es una parte también especial porque de la alteración, por ejemplo, de la espectina o de la actina, nos puede generar también deformaciones de los eritrocitos, ¿no? El eritrocito, mire cómo tiene una forma bicóncava, Esta forma bicóncava no lo tiene por así, sino que esta le presta, ¿no? Le hace que tenga un mayor volumen neto, para que pueda obtener una mayor cantidad, obviamente, una mayor cantidad de elementos de transporte de oxígeno, por ejemplo. Esta forma también le permite poder difundir rápidamente, ¿no? A través de los capilares, difundir rápidamente hacia los tejidos, llevando el oxígeno. O sea, esa forma que tiene característico la hematí, que acá lo vemos en la figura, ¿no? Le presta ciertas ventajas en relación a las otras células, ¿no? Entonces, le permite tener un volumen de área para alcanzar para poder transportar mayor oxígeno, le permite difundir, que este oxígeno difunda más rápido desde la célula, desde el exterior al interior de la célula, el oxígeno, y le permite, ¿no? Difundirse fácilmente por los capilares, un poco más, en todo caso, más fácil por los capilares, para llevar a los tejidos el oxígeno. Y alteraciones de la estructura también nos van a llevar a patología. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entrando ya al tema de anemia, en el varón menos de 30, en la mujer menos de 12. En la mujer embarazada menos de 11,
¿no? Son características y en relación a la edad, ¿no? Es importante porque los niños son diferentes. Pero eso es en términos generales lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en nuestro medio hay algunos laboratorios que ponen que anemia es menos de 11.5, ¿no? Dependiendo del reactivo y del laboratorio que lo esté registrando. Bien, en cuanto a la clasificación de la anemia, la anemia se clasifica en función a su etiopatología y a su morfología, sobre la base de las dos. Y nosotros vamos a estudiar en base a la morfología, porque nos pide, acá está, nos pide estudiar las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Les adelanto un poco, aquí tiene que ver con la disminución de fierro, causa anemia microcítica. Algunas entre microcítica y normocítica son algo un tanto parecidas. Es algo alguna diferencia. Por ejemplo, la disminución de fierro también lo podemos encontrar en normocítica. Pero básicamente es microcítica, ¿no? Las talasemias. Las talasemias es producto de alteraciones de las cadenas de globina, la que les había mencionado, ¿no? Las enfermedades crónicas, por ejemplo. Y estas enfermedades crónicas que llevan a anemia microcítica también podemos encontrarlas en los normocíticos. Y así por el estilo vamos a ir diferenciando las diferentes causas de anemias microcíticas. Perfecto. Entonces, en relación a la clasificación de anemia de acuerdo a la etiopatogenia, tenemos solamente dos vertientes, la que son por alteración a la producción y por destrucción, pérdida de sangre. Para hacerles un poco más esto, explicarles más, alteración a la producción, si acá nosotros tenemos un hueso plano, ¿no? Y si dentro de este hueso plano, que normalmente tenemos este tejido, vamos a suponer que tenemos este tejido, y de pronto por diferentes circunstancias, la producción se altera, y ya no produce adecuadamente la cantidad de oxígeno, la cantidad de glóbulos rojos. A esto se llama por alteración a la producción. Si no hay fierro, por ejemplo, si no hay fierro, no tiene el insumo para producir, entonces va a haber una alteración en la producción. ¿No es cierto? Si hay una enfermedad tipo leucemia que hace una alteración en la producción de eritrocitos, también va a haber una falla en la producción. En cambio, por destrucción es cuando la médula está funcionando normal. Normal, no hay ningún problema como hemos visto acá. Sino que el problema es afuera, extramedular. Y si es extramedular, significa pues que los eritrocitos se están destruyendo, porque acá se formaron y acá se están destruyendo, ¿no? Las anemias hemolíticas, o hay una pérdida, las menstruaciones que son bastante abundantes, o las hemorragias por algún traumatismo, unas causas distintas, a esa le llamamos, ¿no?
por destrucción. Y estas por destrucción le llamamos anemias periféricas o también llamamos regenerativas, ¿no? Entonces, anemias regenerativas o anemias periféricas son las que se producen por destrucción, pérdidas por sangrado. ¿Perfecto? Entonces, y esto se da cuando la médula está normal. En cambio, las alteraciones en la producción o anemias centrales, también llamados arregenerativas, no, bueno, y acá tiene por reticulocitos están elevados. Acá, como todo está funcionando normal, acá los reticulocitos, ya hemos visto que los reticulocitos son eritrocitos inmaduros, aquí lo vamos a encontrar aumentado, porque la médula está bien e intenta suplir rápidamente la pérdida de esos eritrocitos. Y en intento de suplir la pérdida de los eritrocitos, obviamente va a eliminar, se van a escapar algunos reticulocitos que son inmaduros, o sea, son eritrocitos inmaduros. En cambio acá, en la producción, pues no se está produciendo los glóbulos rojos adecuadamente. Entonces los reticulocitos, ¿cómo estarán? Están bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay una buena producción de glóbulos rojos, menos será de estos reticulocitos. Entonces, eso es la diferencia en ambos. Y acá, ¿no? En las anemias centrales, ¿no? Ya hemos dicho, en el hueso, los reticulocitos están disminuidos, ¿no? Y entre las causas, las ferropénicas, las enfermedades crónicas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y las sideroblásticas. Entre las periféricas están las hemorrágicas, las hemolíticas, que tienen reticulocitos elevados, tienen bilirrubina indirecta elevada. Bilirrubina indirecta elevada, ¿por qué? Porque es una hemorragia, ¿no? Una hemorragia, ya saben, el grupo M genera y la globina. A ver, mejor acá lo hacemos. Cuando el eritrocito se destruye, libera el grupo M la globina, ¿cierto? Que fueron las que formaron el eritrocito. La globina se va a entrar a la circulación y va a ir a formar proteínas, porque básicamente está constituida por proteínas, mientras que el grupo E se divide en fierro y en biliverdina. Ahí se transforma en bilirrubina indirecta, y esta bilirrubina indirecta va a llegar al hepatocito acompañada de la albúmina, pero como el hepatocito está recibiendo mucha bilirrubina, no lo puede conjugar. Entonces, esta bilirrubina indirecta aumenta. ¿Bien? Entonces, miren ustedes, clasificación de etiopatogenia anemias, regenerativa o periférica, las causas que son bastantes, y las centrales. Miren, dentro de las centrales tenemos el fierro, por acá tenemos déficit trastorno metabólicos del hierro, la ferropenia, ¿no? Es lo que vamos a ver. Muy bien. Y las periféricas, miren un montón de causas de periféricas. Agentes tóxicos, bacterianos, algunos que producen hemólisis. Las válvulas mecánicas de prótesis, por ejemplo, ¿no? Las válvulas protésicas del corazón, ¿no? Que genera destrucción, en el paso por la válvula genera muchas veces destrucción de los eritrocitos. Bueno, entrando ya a la clasificación morfológica, por su morfología, ¿no? Tenemos a los macrocíticas, cuando el volumen corporal medio es mayor de 100
plantolitros, la normocítica entre 80 y 100 y la microcítica menos de 80. Y acá más o menos hablamos, cuando hablamos de microcítica, hablamos de deficiencia de fierro, enfermedades crónicas que vamos a ver, la talasemia y la sideroblastia. Dentro de las normocíticas, miren, algunas se repiten, las crónicas también están acá, ¿no? La alteración de fierro también se da acá, ¿no? La insuficiencia renal, esa no se da, ¿no? La enfermedad de la médula ósea tampoco no se da en microcítica, y la hemólisis sangrado se da produciendo normocítica. Mientras que la macrocítica sí tiene, pues, características propias, ¿no? Básicamente por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Las drogas pueden producir amilodisplasia, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo. Hemólisis también puede causar. Como ven, no es una división, no es una división que tenga una microcítica solamente características de un tipo de enfermedad, sino que en algunos casos comparten algunas causas para la producción de este tipo de anemias de acuerdo a la clasificación morfológica. Entonces, ya saben que para la aproximación diagnóstica, pues, la anamnesis es fundamental, la exploración física es fundamental, el estudio analítico inicial es fundamental. Con eso, pues, vamos a llevar. En el caso clínico que ustedes tienen en este momento, palidez, ictericia, ¿no? Y hay una enfermedad de base. Para eso hay una enfermedad de base, que seguramente ustedes están viendo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Aparte de lo microcítico, todas esas cosas. Muy bien. La clasificación macrocítica, microcítica y normocítica. Las causas de la macrocítica, megaloblástica, no megaloblástica. Pero vamos a desarrollar la microcítica y la macrocítica y la normocítica. Perfecto, entonces comenzamos con las anemias microcíticas. La que tiene menor de 80 patolito. Muy bien. A ver. Nosotros partimos de que la hemoglobina está conformada por 2 unidades de globina beta y 2 unidades de globina alfa, ¿no? La globina beta, representada de color amarillo, las globina alfa de verde. Y de rojo, cada unidad de globina tiene su grupo con el fierro, ¿no? Muy bien, eso es, en grandes rasgos, lo que es la hemoglobina, ¿no? Por eso que les decía que cuando esto se destruye, se divide en globina y el grupo hemo. La globina se va y se recicla en proteínas, porque son proteínas básicamente, y van a formar otras estructuras. Mientras que el grupo E, ya les he dicho que se digrega en fierro, porque acá está el fierro, y la biliverdina. La biliverdina, por una enzima, es convertida a bilirrubina indirecta, que es tóxica en sí, es tóxica en sangre. Por eso que tiene que ir acompañado de una albúmina. Y esa albúmina le resta esa toxicidad y solo así viajan por el torrente sanguíneo. El objetivo es alcanzar el hepatocito. Cuando al entrar al hepatocito, la bilirrubina se despega y entra la bilirrubina indirecta sola.
Y el hepatocito, a través de un evento de glucoronización, esta bilirrubina indirecta lo transforma en bilirrubina directa y es así como se excreta a través de la bilis. La bilis llega al intestino y el intestino se reabsorbe, una parte se reabsorbe al torrente sanguíneo, otra parte se va y forma el estiércol urobilinógeno, que es el color de las heces, y otra se va al riñón. Bien, pero eso es, y por eso, todo eso lo conforma, miren, la hemoglobina. Bien, en una anemia microcítica, ¿no? En una anemia microcítica que tiene menos de 80 femtolitros, o sea, acá está, 80 femtolitros, que femtolitro es 10 a la menos 15 litros, ese es su tamaño. Entonces, ¿quiénes van a producir anemia hemolítica? ¿Qué enfermedades van a producir anemia hemolítica? La falta de globina. La falta de globina, dependiendo, miren, la falta de globina, que acá está, la falta de globina de esa estructura amarilla y verde, producen las famosas talasemias, ¿no? Obviamente que no se va las talasemias no van a desaparecer las 4 globinas, las 4 subunidades. O bien desaparecen las 2 alfa, o bien desaparecen las 2 beta. Si desaparecen las 2 alfa, las 2 beta van a seguir normal creciendo. Y eso es lo que produce la deformación y el mal funcionamiento del eritrocito. Muy bien. La menor liberación de hierro para el LEN de hemoglobina en la anemia de inflamación. Vamos a ver cómo la inflamación ocurre que produce anemia. Por ejemplo, en el caso clínico, el paciente tiene lupus, ¿no? Se orienta a un lupus, se orienta a una artritis reumatoidea. De por sí, esos dos que causan una reacción inflamatoria, de por sí ellos están produciendo anemia, ¿no? Están produciendo anemia normocítica o normocrónica, porque están en los dos. Ese es uno. Pero, ¿y ahora cómo explicamos la ictericia? ¿No? Entonces sabemos que el lupus eritematoso sistémico también puede causar anemia hemolítica. Y si está produciendo una anemia hemolítica, estaría produciendo también asentando la anemia, porque la anemia es notoria, y nos estaría explicando también la ictericia a través de este proceso. Entonces, la otra causa es la falta de suministro del grupo M, la anemia por deficiencia de hierro, y los defectos de la síntesis del grupo M, la síntesis del grupo M, ya no la alteración del grupo de la globina, sino de este. Alteraciones de este, porque no solamente se da alteraciones de la globina, sino también alteraciones del grupo M. Cuando hay alteración del grupo M, se llaman las anemias sideroblásticas. ¿Perfecto? Bien. Entonces, si acá primero son las talasemias, vamos a hablar sobre talasemias. Y hemos dicho que talasemias es cuando por las subunidades de globina beta desaparecen, no se producen, o estamos hablando de la no generación de subunidades alfa y la globina. Cualquiera de las dos puede suceder. Eso es anemias talasémicas o talasemias, que son una de las causas de las anemias microcíticas. ¿Perfecto? Y estos son trastornos hereditarios.
Se produce que estos trastornos hereditarios evitan la biosíntesis de las globinas alfa o beta. Aquí hacíamos mención. Muy bien. La disponibilidad reducida de globina disminuye la producción de tetrámeros de hemoglobina, lo que da lugar a hipocromía y microcitosis, para menor tamaño. ¿No? Lo que te decía, la afectación de una unidad alfa o beta no afecta la continuidad y la velocidad de crecimiento de la otra subunidad. ¿No? Muy bien. La acumulación desequilibrada de cadenas domina el fenotipo clínico, ¿no? O sea, dependiendo de qué globina está alterada, va a predominar, ¿no?, la manifestación clínica de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otra forma de dibujo, ¿no? Aquí están las cadenas alfa, ¿no? Estas son las cadenas alfa, normal, y acá está una talasemia, alfa talasemia. Cuando estas alfa ya no están, mire, acá debería estar alfa, pero solamente está la beta. A eso se llama alfa talasemias, a la ausencia de la globina alfa, ¿no? Eso es cuando se produce a la falta del gel encargado de controlar la producción de las alfa-globina. La única manera de que un niño pueda contraer alfa-talasemia es que ha heredado los genes de sus padres, ¿no? Cada célula tiene 46 cromosomas, 23 pares. Cada par está compuesto por un cromosoma que proviene del padre y la madre, como ya sabemos. Cuando un niño tiene talasemia, significa que hubo una mutación en el cromosoma 16. Esa mutación en el cromosoma 16 es la que hace que ese niño, porque estas son enfermedades que se detectan a temprana edad, ¿no? Porque tienen muchos problemas de salud. Entonces, se ha determinado que la falta de la globina, de las globinas alfa, se debe a una mutación del cromosoma 16, transmitido a través de sus padres, ¿no? Cuando se unen los dos. Cuando los dos son recesivos, puede salir un dominante y se manifiesta la enfermedad. Muy bien. Entonces, dentro de los tipos de alfa-talasemia, tenemos 4. Cuando falta un gen o un gen es anormal, el niño es portador de alfa-talasemia silenciosa. O sea, no hay mucha manifestación. En otra clase es la alfa-talasemia menor, o es la característica de la alfa-talasemia, ocurre cuando faltan 2 genes y estos han mutado. Estos niños sufren afección, suelen tener glóbulos rojos más pequeños que los normales, por eso se llama microcitosis, y sufrir una anemia leve. Las personas que sufren alfa-talasemia menor, por lo general, no presentan muchos síntomas, pero pueden pasar a talasemia a sus hijos. Cuando faltan 3 genes, acá cuando falta un gen, acá cuando faltan 2, acá cuando faltan 3, o estos han mutado, se denomina enfermedad de hemoglobina H. Los síntomas pueden ser de moderados a graves. Y la talasemia mayor o hidropesía fetal ocurre cuando faltan los genes o estos han mutado, todos ellos relacionados al cromosoma 16. ¿Perfecto? Y el niño generalmente muere, pues, ¿no? Muere después del nacimiento. Las complicaciones de las talasemias, ¿qué es lo que van a producir? Un exceso de hierro, ¿no?
En las talasemias se puede determinar que el nivel de hierro es muy elevados en el cuerpo, ¿no? Ya sea por la enfermedad misma, por la destrucción, ya saben, ya hemos visto que cuando se destruye, pues se libera el fierro, o por las transfusiones continuas que se dan, pueden elevar el fierro. Miren, en las talasemias alfa se producen las deformaciones óseas o huesos rotos, siempre les preguntan eso. La dilatación del vaso es otra de ellas. ¿Bien? En la alfa talasemia pueden hacer que los glóbulos rojos mueran. Hay una mayor velocidad, pero es lógico, pues, ¿no? Es más propenso a infecciones, el crecimiento es más lento. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de una talasemia alfa son estos. Las beta-talasemias son... ya no está bien. Bueno, ya la beta-talasémicas ya saben que es porque las globinas son las que faltan, ¿no es cierto? Y solamente crecen las alfa, las globinas alfa. Los tipos: talasemia menor, talasemia intermedia y talasemia mayor, ¿no? Es cuando heredan solamente un gen, ¿no? Y pueden tener anemia leve. Acá en la intermedia es un poco más grave, pero en la talasemia mayor, ¿no? Lo que produce son síntomas graves y una enfermedad de alto riesgo vital, ¿no? Las personas necesitan que se le transfunda sangre frecuentemente. Estas talasemias alfa y beta producen anemia microcítica, y acá están los síntomas propios. Y acá también habíamos dicho que todas las talasemias producen deformidades óseas y huesos rotos, el vaso agrandado, infecciones frecuentes. El diagnóstico de las talasemias se pueden realizar en una muestra de vellosidades coriónicas. La verdad que no sé si acá en el Perú se pueden hacer eso, en una amniocentesis, ¿no? O en los niños pequeños, ya cuando están con vida, obviamente esto se hace intraútero, ¿no? Entonces, ahí sí se pueden hacer a través, ya los niños que se les puede sacar sangre para el examen, electroforesis de hemoglobina, detección de genes de hemoglobinas anormales, ¿no? ¿Y qué gen está afectado? El cromosoma 16. El cromosoma 16 está afectado. La anemia ferropénica, jóvenes, ya saben, ¿no? Es por la falta de hierro, ¿verdad? Para que ustedes un poco lo entiendan. El fierro ya se absorbió. Ya se absorbió. El fierro cuando ingresa al cuerpo, el fierro ya ingresó al cuerpo, aquí se une rápidamente a la transferrina. La transferrina es el primero que se une porque este es el transporte. Con eso lo va a transportar, ¿no? Y una vez que lo transporta, se va a utilizar o se va a almacenar, ¿no? En la ferritina. Ahí llega el fierro para almacenarse. O sea, la ferritina lo almacena, la transferina lo transporta. Y la hemosiderina también lo almacena. Bien, cuando hacemos exámenes de laboratorio, podemos dosar fierro
transferrina, podemos dosar ferritina y podemos dosar hemosiderina. Ahora la pregunta es, si yo hago un examen, ¿qué puedo encontrar en una anemia ferropénica? Obviamente voy a encontrar fierro disminuido, ¿no es cierto? Si el fierro está disminuido y el que me lo transporta es la ferritina, obviamente la ferritina también va a estar descendido, porque no va a haber transferrina para si no hay pasajeros, no va a haber carros para llevar los pasajeros, porque ¿para qué van a venir? ¿Para qué se va a formar? ¿No es cierto? Y si no hay fierro, ¿cómo estará la ferritina? También no habrá nada que almacenarlo, ¿no? Y acá también no habrá nada que almacenar. Por eso que la característica de una anemia ferropénica es fierro bajo, transferina baja, ferritina baja, hemosiderina baja. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y acá está pues cómo se absorbe, ¿no? Nosotros tenemos que alimentarnos entre 10 a 15 miligramos de hierro en nuestras comidas. Debemos saber que las fuentes de hierro son de origen animal, de origen vegetal. De origen vegetal, realmente la concentración de fierro es poca y también poco se absorbe. No se utiliza adecuadamente. Y en origen animal, la concentración de fierro es elevada y se utiliza en mayor concentración, ¿no? Obviamente acá están las carnes, ¿no? Entonces, generalmente los vegetarianos van a tender a hacer anemia, salvo que ingieran suplementos de hierro, ¿no es cierto? Miren ustedes, para que vean la solución. ¿Dónde está concentrado? En la hemoglobina, 65-70%, en la ferritina, que son de almacenamiento, como hemos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? También está en el músculo, enzimas y la transferrina, ¿no? La que lo transporta, que es poca realmente. Entonces, miren, una vez que entre el fierro, este es importante, esta figura, jóvenes, es importantísima porque esto lo vamos a utilizar en las enfermedades crónicas, en las enfermedades inflamatorias que también son causa de anemia normocítica. Miren acá entre el fierro, ¿no? A través de estos receptores, ¿no? Transportadores estos son los transportadores de metales bivalentes tipo 1, a través de esos receptores entre el fierro, llega al citoplasma del enterocito, y a través de la ferropontina, miren, la ferropontina es un transportador que va a ser importante, como vamos a ver más adelante, no solamente acá. Una vez que entre el fierro acá, puede, por la transferina, puede llevarlo a otros órganos que lo utilizan, pero básicamente quien lo utiliza es el músculo esquelético, la médula ósea, para producir eritrocitos. ¿Y cuál es su sitio de almacenaje? Miren, su sitio de almacenaje es los macrófagos esplénicos, tanto por la destrucción de los eritrocitos, el macrófago lo va a fagocitar al eritrocito que ha muerto y ahí libera su grupo E, su globina, todo lo que hemos visto, y miren cómo comienza a almacenar fierro, y el fierro también va a ingresar, ¿no? Aquí también tiene un transportador, la ferropontina, tan igual como estaba acá. ¿Y el hígado qué hace? El hígado produce esta sustancia que es importante. La hepsina, que es producida por el hígado,
es la que está viendo esto regulando. Si hay mucho fierro, la epsina le dice, ¿sabes qué? A la ferropontina, ¿sabes qué? Anúlate y que no entre más fierro, porque nos puede causar daño. Y si hay necesidad de fierro, dice ahora sí, abre tus compuertas y deja que salgan los macrófagos el fierro, deja que entre porque lo necesitamos. ¿Cierto? Entonces, la anemia ferropénica, que siendo es la causa más importante en el mundo, ¿no? Tiene una connotación importante, ¿no? Ya que el fierro no solamente se utiliza para producir hemoglobina, sino también para producir, ¿no? El ADN y se utiliza para la producción celular. Dada que la capacidad para formar radicales libres son tóxicos, el hierro debe estar siempre unido a la proteína. ¿Y cuál es? La cancerina, el transportador. Muy bien, entonces, miren ustedes, bueno, esto ya lo hemos visto. Es importante saber que hay quienes lo utilizan, dónde se recicla y quién lo regula, ¿no? Al fierro. Etiología de la anemia ferropénica, miren, obesidad fértil, por lo que les habíamos comentado. Ahí nuevamente un poco más detallado de la etiología, el metabolismo de hierro. Es algo parecido a lo que hemos visto. Muy bien. Ese por falta de hierro. La otra era anemia por enfermedades crónicas, que también esto comparte con la normocitis. Habíamos hablado del lupus, de la artritis reumatoidea, que estas producen anemia. Como un ejemplo, por ejemplo, puede ser una enfermedad crónica, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Cuando ocurre, por ejemplo, estas enfermedades, hay un proceso de una inflamación crónica, ¿no? Ya sabemos que es una inflamación crónica, ¿no es cierto? Y estas situaciones de inflamación crónica van a generar nuevamente citocinas. Y algunas de estas citocinas van a producir efectos en el metabolismo del fierro. ¿Cómo así? Habíamos visto esto, ¿no? Habíamos visto que acá juega un rol importante la epsidita, quien manda señales a las dos ferropontinas para que las dos ferropontinas, uno del macrófago, libere el fierro hacia el torrente sanguíneo y el otro que acelere la captación y si ha tenido almacenado dentro del enterocito fierro, también lo deje salir a torrente sanguíneo. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que en las enfermedades crónicas que producen inflamación y que produce liberación de citocinas y que vamos a ver más adelante que también influyen en que no produzca eritrocitos a nivel medular, esta inflamación ocurre que hace que se produzca una elevada cantidad de epsidina por el hígado. Ya saben que la proteína C reactiva, ¿no? Se produce en el hígado como una reacción a una inflamación crónica. Entonces, si se aumenta la producción de esta epsidina, obviamente que esta epsidina le va a decir acá a la ferropontina, ¿sabes qué? Cierra
cierran. Y si los dos cierran, el fierro que está en sangre va a decaer y va a decaer. Y si no hay fierro en sangre, obviamente la utilización por la médula ósea no se va a producir y por tanto va a disminuir la producción de eritrocitos. Eso es lo que se produce en el lupus, es lo que se produce en la artritis reumatoidea y que podría explicar en el caso clínico que tenemos estas semanas, podría explicar en parte la anemia que tiene el paciente. De hecho, de paso, es una anemia bastante pronunciada. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque las dos son enfermedades crónicas y este es el mecanismo por el cual se produce ese bloqueo, la liberación, tanto de los lugares de almacenaje del hierro, como la absorción a través del bloqueo de la ferropontina, debido al aumento de la epsidina que es producido por un mecanismo de inflamación. Por eso dice, el descubrimiento de la epsidina como principal regulador del hierro a nivel sistémico ha permitido conocer que también es una proteína implicada en este bloqueo de hierro en respuesta a la liberación de citocinas inflamatorias. ¿Perfecto? Acá. Muy bien. Entonces, hay formas como la citocina se exprese. Una de ellas es produciendo bastante epsidina que bloquea la ferropontina y hace que en el torrente sanguíneo no haya una buena cantidad de fierro. Y si no hay una cantidad de fierro, está simulando esto. Y por eso que también lo lleva a microcitos. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, bueno, acá en la vía de la epsidina, ¿no? ¿Cómo es que se produce? Acá está la lesión inflamatoria, la interleucina 6. Miren, la interleucina 6 tiene su receptor, ¿no? Otra de las formas, ¿y cómo se determina esto de la interleucina 6? Porque se han hecho pruebas y obviamente se han inyectado lipopolisacáridos a algunas personas, ¿no? Que son lipopolisacáridos en la membrana externa de los gram negativos, ¿no? Y va a producir la secreción de estas interleucinas, ¿no? Apareciendo, cuando aparece la interleucina 6, a los pocos minutos que se dosa también aparece la expresión máxima de la epsidina, la 6. Entonces, con eso demuestra que un proceso inflamatorio puede producir grandes cantidades de interleucina 6 y esto a los minutos, ¿no? Se puede ver, a las 6 horas se ve un aumento de epsidina y la epsidina es la que está implicada en este problema. Bien, bien, es decir, de fierro que les hablaba. Entonces, esto va a desencadenar, ¿no? Esto va a desencadenar. Entonces, por eso que toda inflamación, bueno, acá he hecho la prueba con un lipopolisacárido que es la capa de la gran negativa, pero en realidad todo lo que es inflamación va a producir ese problema. Entonces, decíamos que la interleucina 6 no solamente va a actuar produciendo la epsidina, ¿no? Sino también va a producir un montón de cosas, ¿no? Altera la proliferación y diferenciación de progenitores eritroides debido a la acción del interferón gamma, interleucina 1, factor necrosis tumoral y la 1 antitriptolicina. O sea, también los productos inflamatorios actúan a nivel de alterando la diferenciación de los progenitores eritroides. También la interferón gamma, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, que son citocinas, actúan también disminuyendo
la respuesta a los precursores eritroides a la eritropoyetina. O sea, la eritropoyetina llega diciéndole, estamos en anemia, pero estas citocinas bloquean la acción de la eritropoyetina y por lo cual no responde la célula, la línea eritroide para producir mayor eritrocina. También estas citocinas producen respuesta inadecuada a la producción de eritropoyetina. También bloquean la producción de eritropoyetina, ¿no? También actúan disminuyendo la supervivencia de los hematíes. También por ahí hay algunas pérdidas, ¿no? Algunas fiebres hemorrágicas, virales, parasitarias intestinales. También pueden producir coadyuvar al tema de la eritropoyetina. Y les decía, mientras que en una ferropénica tenemos esto que ya hemos visto, ferropenia baja, hepcidina baja, ferritina baja, la inflamación, todo lo tenemos en lugar, ¿no? Y que son las crónicas, ¿no? Muy bien. Las anemias sideroblásticas, jóvenes, es un tema muy bonito. Miren, cómo se produce, ¿no? Las anemias sideroblásticas es por depósitos anormales de fierro. Miren cómo el fierro, acá ve, acá el fierro, no lo marca porque es un video, pero acá está, acá donde estoy mostrando con el puntero, no sé si ustedes puedan visualizar, acá ven, miren ustedes, como acá está alrededor, muy bien. Ahí les he puesto un video para que ustedes vean, es un video muy bonito, para que ustedes entiendan las sideroblásticas. Y las sideroblásticas se producen por depósitos anormales de fierro, que es la otra característica de las anemias microcíticas. La anemia normocítica, que es la otra, ¿a qué se refiere? Ya hemos dicho que es de 80 a 100 femtolitros. En la etiología también se debe a enfermedades crónicas, que es la que hemos explicado hace un momento, también conocida como anemia de inflamación. Generalmente es moderada, característica cursa con sidemia baja, lo que hemos igualito que hemos visto ahí. Es una anemia más frecuente después de la anemia ferropénica. Esta anemia, ¿no?, normocítica es después de la ferropénica. O sea, la primera causa de anemia es la ferropénica. Y la segunda causa de anemia es por enfermedad crónica o inflamatoria. A eso se refiere. Por eso es que dentro de las enfermedades más frecuentes de este tipo de anemia inflamatoria, ¿no?, son las autoinmunes. Ahí está la artritis reumatoidea, está el lupus sistémico, inflamatorio intestinal, tiroiditis, hepatitis, vasculitis. Infecciones son inflamatorias, neoplasias son inflamatorias, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente, ¿no? O sea, en la normocítica básicamente está relacionado a las anemias por inflamación o la que llamamos las anemias por enfermedades crónicas. Como habíamos visto ahí, ¿qué es la principal? ¿No? Si le vienen preguntas, la enfermedad crónica, ¿qué produce? ¿No? Estoy seguro que la va a poner normocítica, microcítica, normocítica y microcítica. Ya saben que es microcítica y normocítica. Y un poco las anemias macrocíticas. Cuando es más de 100,
y lo dividimos en dos, en anemias megaloblásticas y anemias no megaloblásticas, pero ambas son anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas, dentro de las megaloblásticas, están déficit de vitamina B12 y déficit del ácido fólico o B9. Y las no megaloblásticas pueden presentar macrocitosis, ¿no? Están las anemias hemolíticas. Bien, entonces están las causas de las deficiencias de folatos, acá, vitamina y la deficiencia de vitamina B12 y de los ácidos fólicos. Muy bien. Bueno, siempre he tratado de poner las causas, ¿no? Que es importante para que usted lo ponga. En la fisiopatología, pues, lo que sucede es que cuando hay la falta de vitamina B12, no se va a formar ADN, ¿no? Y esta falta de ADN es la que va a producir una anemia megaloblástica. Va a hacer que el eritrocito pues crezca. Aparte que no tiene, no tiene núcleo, pero en su formación sí. ¿No? Después se desprende del núcleo, sino cómo va a organizarse, cómo va a desarrollarse. Entonces, esto le va a producir macrocitosis, ¿no? Acumulación de megaloblastos y un aumento del tamaño, ¿no? El ácido fólico también tiene esta característica, ¿no? Aparte de ello, pues la vitamina B12 causa deminización de las fibras nerviosas, ¿no? Y causa el síndrome neuroanémico, ¿no? Ustedes han podido observar. Entonces, causas de la vitamina B12 es por disminución del aporte, disminución de absorción disminuida por factor intrínseco. Siempre preguntan, ¿no? ¿El factor intrínseco con qué tipo de anemia está relacionado? Megaloblastia. Muy bien. En la falta de factor intrínseco, ¿a qué está relacionado? A la falta de, también está relacionado a la alteración de la vitamina B12, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco lo que llamamos la anemia perniciosa por el factor, no por el factor intrínseco. Miren ustedes cómo es que la vitamina B12 necesita pues del factor intrínseco. Y si el factor intrínseco son producidas por las células parietales del estómago, no se producen por diversas circunstancias en las cuales están afectadas las células parietales, entonces vamos a tener una anemia perniciosa que finalmente nos lleva a una anemia megaloblástica, ¿no? Un poco, miren, me trata de poner acá para que ustedes se guíen, ¿no? Las diferencias de la anemia perniciosa y la diferencia del ácido fólico, ¿no? La biología, ¿no? En la anemia perniciosa ya habíamos visto que necesita el factor intrínseco. Este factor intrínseco está producido por las células parietales. Y muchas veces estas células parietales son destruidas por efectos inmunitarios. Y obviamente esto, ¿no? Va a producir que no hay un buen transporte de la vitamina B12 y finalmente se va a producir este tipo de alteración, ¿no es cierto? Y en cuanto al ácido fólico, que todo es por la mala alimentación, el alcoholismo. El alcoholismo afecta mucho a la absorción del ácido fólico, ¿no? Entonces, el embarazo también consume mucho ácido fólico. Los anticonvulsivantes también hacen eso. Entonces, eso produce una clínica, en este caso, pues enlositis, esplenomegalia, cuadromegalia, ¿no? Mientras que la falta de vitamina B12 habíamos dicho que pueden actuar también a nivel sistema nervioso, a través del sistema nervioso. Y bueno, ahí está la parestesia, la ataxia, todo lo que han visto en anterior, ¿cierto? Y las anemias hemolíticas. Entonces, en el caso clínico,
el caso clínico que ustedes tienen, en el plan de diagnóstico, ¿qué harían ustedes para determinar qué tipo de anemia es normocítica, macrocítica o normocítica? ¿No? Porque habíamos estado pensando también en que el lupus, a través de una hipersensibilidad, sensibilidad tipo 2 de anticuerpo contra la célula, podría estar produciendo una anemia hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos determinar? A través del tamaño, en el plan de diagnóstico, tamaño de eritrocito. El tamaño de eritrocito vemos que hay células macrocíticas, ¿no? Comprobaríamos que es por esto, ¿no? Porque, ojo, que el paciente recién ha empezado su problema, pues está en la fase aguda. El paciente no ha tenido lupus hace años, sino que recién lo han diagnosticado. ¿No es cierto? Entonces, esto es una alta probabilidad. Entonces, uno de los planes de trabajo es ver el tamaño del eritrocito y si es una macrocitosis, nos podría orientar a que se muera. Y si es microcítica, nos podrían entrar que es inflamatorio. O por déficit de fierro. No podríamos hablar de sideroblástica o de talasemia, ¿no? No tiene esa característica. Entonces, está en esto, ¿no? Muy bien, y esto se da por hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Bueno, acá hay unas causas, pero dentro de las hemolíticas, ¿no? Porque las hemolíticas pueden ser por destrucción, como también que ellos solo se destruyen, ¿no? Y si solo se destruyen, es porque están defectuosas, ¿no? Están defectuosas, ¿correcto? Entonces, acá hay anemias hemolíticas hereditarias, ¿no? Y bueno, acá también hemos visto las talasemas que ya lo hemos visto ya. Ya lo hemos visto. Muy bien, jóvenes. Nada, que estoy de las... Estoy de las 3 hablando. No me den mi garganta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Más tarde, a más tardar mañana, estoy subiendo las grabaciones. Pero en este momento voy a subir las diapositivas. Y algunos artículos. Jóvenes, ¿tienen el libro de hematología de pregrado, se llama así? ¿Tienen? O creo que sí lo he subido, ¿no? Ese subido creo que hay en su blog. ¿Tienen, jóvenes, el libro de hematología de pregrado? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿Han revisado?